Soy José Luis Lezama, del Colegio de México, y soy actualmente titular de la Cátedra Joaquín Meade del Colegio de San Luis. Estoy trabajando, estoy dirigiendo y coordinando un seminario dentro de la Cátedra Joaquín Meade, de la que soy titular, un seminario sobre metodología, sobre epistemología. El seminario se llama El conocimiento posible y es un intento por traer la reflexión epistemológica contemporánea dentro de la cátedra, difundir o discutir los principales temas que se discuten, sobre todo hablar sobre el conocimiento en las ciencias sociales. ¿Qué es el conocimiento en las ciencias sociales? Para ello hemos estado discutiendo un tema central dentro del tema general del seminario, que es el conocimiento posible, y el tema central es el estatuto analítico de la realidad. Es decir, ¿qué queremos decir? ¿En qué pensamos? ¿Qué estudiamos? ¿Cómo concebimos eso que llamamos la realidad? Y dentro de todo eso también discutir sobre cómo se da la explicación del fenómeno social. ¿Qué es el fenómeno social y qué es la explicación del fenómeno social? Por ejemplo, una insistencia permanente en que lo que nosotros conocemos, lo que nosotros planteamos como conocimiento del mundo, el conocimiento científico, es, pudiéramos decir, una especie de metáfora de la realidad. Es decir, el conocimiento, las teorías son metáforas, no son la realidad. Hay una diferencia entre los fenómenos de la vida real y el conocimiento, que en este seminario lo estamos discutiendo como propuestas de ordenamiento de la realidad. Es lo que es una teoría. Una teoría sería, pues, una propuesta de ordenamiento de la realidad, de ordenamiento analítico, de ordenamiento conceptual de la realidad. Por eso la insistencia en la distinción entre lo que es una teoría como una propuesta de entendimiento, de ordenamiento de la realidad, y lo que sería propiamente la realidad, a la cual no tenemos un acceso absoluto, completo, sino son conocimientos, accesos a la realidad parciales, relativos. Lo que conocemos del mundo no es ni siquiera una mínima parte de lo que ese mundo es. Cuando hablamos del conocimiento en la ciencia, sea el conocimiento dentro de las ciencias naturales o el conocimiento dentro de las ciencias sociales, en términos generales, su estatuto, su característica, su naturaleza son similares en el sentido en que el conocimiento científico es un sistema, es una forma de acercamiento al mundo
que nace con la sociedad moderna. Es una forma de acercamiento al mundo y de interpretación del mundo que tiene como base el principio de razón, que tiene como base explicar al mundo la realidad no por factores sobrenaturales, no por factores mágicos, divinos, religiosos, teológicos, sino bajo el principio de razón. Esto se traduce en que si decimos que no vamos a interpretar el mundo desde el punto de vista de los factores sobrenaturales o extranaturales, entonces la idea es interpretarlo a partir de sus estructuras internas, es decir, el mundo se explica por el mundo. Para las ciencias naturales y para las ciencias sociales, por ejemplo, en la discusión de los años 80 sobre la posmodernidad se argumentó que el esquema interpretativo de la modernidad ya no era suficiente para explicar la realidad, para explicar el mundo fuera natural o el mundo social. Y que aquello, o mucho, no todo, pero mucho de aquello que había sido descartado por el conocimiento racional y científico, debía ser reconsiderado. Por lo tanto, se pensó en darle cierta validez al conocimiento no científico también como un elemento que contribuye a explicar los fenómenos de la realidad. Esto es muy importante, por ejemplo, en el campo de las ciencias sociales, porque en los últimos años, sobre todo a partir de los trabajos de Bruno Latour y de sus seguidores o de sus colaboradores, se ha estado reflexionando sobre el conocimiento en las ciencias sociales, tratando de reconsiderar o de cuestionar muchas afirmaciones, muchas verdades, muchas metodologías, el enfoque teórico de las ciencias sociales desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, sobre todo las propuestas de Durkheim, replantearlas, reconsiderarlas, someterlas a revisión crítica, y es prácticamente una de las aportaciones importantes de Bruno Latour y de su escuela, en el sentido de que, contrariamente a lo que sostiene o sostenía Durkheim, dice Latour que lo social no debe únicamente explicarse por lo social. Esto es un hecho fundamental en la crítica a la sociología ortodoxa, porque la constitución de la ciencia social, de la sociología, se da a partir precisamente del principio de que lo social hay que explicarlo por lo social. Entonces la sociedad hay que explicarla por la sociedad. Bueno, contra eso es contra lo que se alza Latour y sus seguidores, en el sentido de que no es suficiente explicar lo social por lo social, y que hay que hacer intervenir a lo no social. Hay que hacer intervenir como factor explicativo al mundo de lo no humano, al mundo de los objetos, y que ese mundo de lo no humano, ese mundo de los objetos, se convierten en muchas ocasiones en factores que ayudan a explicar los hechos llamados sociales. Finalmente, dentro del curso o seminario de El conocimiento posible de la cátedra Joaquín Meade, una cosa muy importante es entender que en el campo de las ciencias sociales, tal y como vemos la reflexión en este momento, tal y como contemplamos a nuestro objeto de estudio, podemos decir que en el plano epistemológico también, en el plano metodológico también, hay que partir de un enfoque distinto, hay que plantear nuevas alternativas.
nuevos enfoques que nos permitan explicar, nos permitan dar cuenta de un objeto de estudio, de una realidad que rompe con todos los cánones teóricos, analíticos, tal y como los habíamos concebido en el pasado. Es decir, los fenómenos sociales, los fenómenos de la vida social, tienen poco de regularidad, tienen poco de fenómenos predecibles, y que en el terreno de las ciencias sociales tenemos que explicar hechos, fenómenos que son impredecibles, hechos, fenómenos que son resbaladizos, que no se dejan atrapar, que no son regulares, no tienen regularidad, que no están sometidos a leyes. Es decir, tenemos que aprender a convivir, a tratar, a relacionarnos con la contingencia, con lo que no está previsto. Y por lo tanto, si la realidad, si los fenómenos de la vida real son de esa naturaleza, los métodos para estudiarlos o para tratar de aprenderlos o representarlos deben de adaptarse a esas características y pensar también, repensar, reflexionar qué es lo que nos dice o qué nos dicen estas nuevas aproximaciones epistemológicas, qué podemos sacar en conclusión respecto a la naturaleza de las ciencias sociales. Es decir, precisamente como una conclusión de esto sería que nosotros recibimos una propuesta analítica, una aproximación, un enfoque teórico o metodológico o epistemológico. Y nosotros debemos operar con el espíritu científico, con un espíritu científico que nos dice que cualquier conocimiento, cualquier teoría, cualquier supuesta verdad, por muy valorada que sea, debe ser sometida a revisión. Es decir, la actividad crítica en la ciencia es fundamental. Lo cual significa, lo cual se traduce en que cualquier conocimiento, sea dicho por el hombre de ciencia más respetable del mundo, de cualquier época, debe ser sometido a revisión. De otra manera, estaríamos reproduciendo una actitud religiosa, la cual puede ser válida para otro ámbito de la vida, pero no es muy eficiente cuando tratamos de explicar o de dar cuenta del mundo en el que vivimos desde un punto de vista científico. El seminario El Conocimiento Posible, que forma parte de la Cátedra Joaquín Meade en el Colegio de San Luis, es un seminario que tiene un año de duración, va a concluir el próximo agosto. Es un seminario abierto a todo el público, no tiene que ser necesariamente miembro o integrante de la comunidad del Colegio de San Luis, sino está abierto a cualquier persona interesada en la discusión, en el debate de los temas que tienen que ver con la metodología, con la epistemología y particularmente, digamos, con los aspectos cognitivos de la relación del hombre con la naturaleza. Y desde ese punto de vista, bueno, me parece que puede resultar de interés para mucha gente y pues la invitación está abierta para que asistan. Es cuestión de que estén pendientes de la página de internet del Colegio de San Luis, en la sección que tiene que ver con la Cátedra Joaquín Meade. Ahí van a encontrar la programación, las fechas, los textos, los temas a discutir, la literatura, y pueden interactuar con nosotros mandándonos mensajes, alguna duda que tengan.